Podemos arriesgar, por lo tanto, que estamos ante un caso de exageración mitológica. Algunos también lo denominan inflación del mito. Ya hablamos de cómo el boca a boca deforma los relatos, modificando ciertos componentes en la narración. Ahora diremos que hay elementos más vulnerables que otros, más predispuestos a sufrir cambios. Si tenemos una historia que incluye en su crónica alguna cifra o medición importante, este elemento es el candidato a ser el que más mutaciones sufra con el paso del tiempo, llevando la versión original del relato, en algunos casos, a niveles inverosímiles. Esta clase de deformación es muy común en hazañas deportivas, las cuales suelen incluir mediciones que son, justamente, la materialización del logro conseguido. Podemos citar el caso del famosísimo gol que el Chango Cárdenas le metió al Celtic de Escocia en el centenario de Montevideo, con el cual por primera vez un club argentino, el Racing Club de Avellaneda, se consagró campeón del mundo. A medida que pasaba el tiempo, cada nueva versión del relato de aquella histórica conquista ubicaba a Cárdenas más lejos del arco escocés. Si hasta llegó a decirse que el Chango había pateado desde la mitad de cancha. No se alcanzó un mayor nivel de deformación debido al testimonio visual que ofrece la añeja filmación que se guarda del gol. En ella puede verse, en realidad, que Cárdenas estaba más cerca del área grande rival que del mediocampo en el momento de su inolvidable zapatazo. La exageración es un defecto natural de los contadores de historias, y estos datos numéricos, como la distancia al arco del Chango o la velocidad alcanzada por el Pepe, son los primeros en ser exagerados. Así y sin descontar el incremento que pudo haber sufrido la hazaña de Cipriani, nos dispusimos a investigar los archivos oficiales del automovilismo argentino. Pero no solo no encontramos registro de ninguna marca de velocidad que pudiera ser la del corredor, sino que no dimos con ningún dato acerca del piloto. Según los archivos, nunca existió un corredor llamado Pepe Cipriani que tuviera participación en alguna categoría relativamente importante. Entonces, ¿quién fue Pepe Cipriani? ¿Dónde nació la historia de su increíble récord de velocidad? La única mención que podríamos tildar de oficial, la cual algunos reconocen como disparador de la leyenda, se encuentra en una desaparecida revista de automovilismo con el intrigante nombre de Axalón. En un pasaje de un supuesto reportaje a Ángel Hipómenes Lobalbou, ganador, en 1937, del primer Gran Premio de Turismo Carretera, aunque esa denominación todavía no existía, y campeón en 1939, el periodista pregunta lo siguiente: ¿cuál fue su peor enemigo en carrera? A lo que Hipómenes responde: simplemente Cipriani. La entrevista está fechada en 1954, aunque muchos dicen que este reportaje ni siquiera existió. Otros aseguran que se trata de un error de la revista y que el corredor debió referirse a un tal Cipriani, ya que, según cuenta la historia, en 1938 Lobalbou volcó con una Coupe Dodge, y su acompañante, Moisello, se rompió el brazo. Luego, debido a una mala praxis médica, falleció. Se dice que hubo un exceso en la anestesia al operarlo y que el responsable fue un doctor de apellido Cipriani. O sea que Hipómenes se habría referido a este enemigo, el que se llevó a la tumba a su compañero. En otra declaración el piloto habría dicho: fue mi recuerdo más triste. El único antecedente de un Pepe histórico en el automovilismo argentino es el de José Froilán González o Pepe González. Entre muchas de sus hazañas se cuentan la conquista, en 1959 y en 1960, de los dos primeros títulos sudamericanos para nuestro país, el subcampeonato mundial de 1954 en Europa, y las 24 horas de Le Mans ganadas con Ferrari en el mismo año. Algunos dicen que los dos Pepes son la misma persona. Ignacio Rutherford, autor del libro Historias ocultas del automovilismo latinoamericano, nos dijo lo siguiente: se cuenta que, cuando no hacía mucho que Froilán había iniciado su trayectoria, algunas personas de su entorno comenzaron a llamarlo Pepe Cipriani, simplemente porque ciertos parientes lejanos del corredor ostentaban ese apellido. Luego, con el tiempo, el apodo se abandonó y se pensó que Pepe Cipriani se trataba de otro piloto y se le adosó una historia netamente ficticia.
Otro corredor en el que se sospecha puede estar basado el mito de Pepe Cipriani es Nassif Stefano. Nassif fue el único campeón post-mortem en la historia del turismo carretera. Se mató en una de las últimas carreras, cuando marchaba como líder indiscutible del certamen. Este hecho podría estar relacionado con la supuesta muerte en carrera de Cipriani. Otra relación, dicen algunos, estaría en el apodo de Nassif, Califa Chico, al que luego unos pocos le dirían Pepe Chico o Pepe Chicana, lo de chicana haría referencia a las chicanas de las pistas, para deformarse finalmente en Pepe Cipriani. Lo único que no se ajusta es la ubicación temporal. Nassif murió, y fue campeón, en 1973, mientras que la mayoría de las versiones hablan de un Cipriani que fue piloto antes de la década de los 70. Por último, no podemos descartar la posibilidad de que efectivamente haya existido un Pepe Cipriani que corrió unas pocas competencias en alguna clase menor, y que, quizás, hasta batió alguna marca de velocidad. Luego la categoría habría desaparecido, algo bastante común en las competencias menores, y con ella todas sus estadísticas, dejando el recuerdo del veloz Cipriani y su récord en la mente de algunos tuercas, quienes se encargarían de ir exagerando los logros del piloto, hasta transformarlo en leyenda. Podemos suponer también que, como aseguran algunos, Cipriani consiguió el récord gracias a un auto revolucionario que él mismo había armado. De esta manera, luego de su abandono del automovilismo, por muerte o por lo que fuere, los grandes equipos habrían intentado hacer desaparecer toda evidencia del corredor y sus logros. Tal vez no pudieran aceptar la superioridad de un piloto que trabajaba de manera independiente.